wir arbeiten auch darauf hin, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Und deshalb ist mir Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo estás? Vamos en vivo con información que nos llega desde Colombia, cumbre de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Cali. Está hablando el secretario del general del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Escuchemos. ¿Cómo va a funcionar esa categoría? Luis Moreno. ¿Y por qué nos cuenta cuáles países están interesados? Bueno, gracias Luis Alberto y muchas gracias Juan Manuel por la hospitalidad de siempre aquí, muy contenta de estar nuevamente aquí en Colombia y en Cali esta vez, y felicitaciones por lo que sucedió esta semana, un nuevo avance, ¿no?, en la consolidación del proceso de paz con la FARC, en la cual Chile está y seguirá acompañándolo. Efectivamente, yo diría, desde la reunión de Paracas, empezamos una conversación entre nosotros porque veíamos que debido al éxito que ha sido mencionado por Juan Manuel y por usted, presidente Luis Alberto, también, de la Alianza del Pacífico, generó tanto interés que empezaron a aparecer un número muy importante de países observadores. De hecho, ahora en esta cumbre tenemos 3 nuevos países observadores, vamos en 52. Entonces uno veía que en esos países observadores algunos querían mantenerse como países observadores, otros querían ser Estados miembros y otros querían ser algo más. Entonces empezamos una conversación desde ahí a decir cómo podemos pensar en categorías que permitan que los distintos países que puedan sentirse que son una parte más relevante, que no se frustren de la Alianza del Pacífico. Eso dependía también de nuestro trabajo en ir avanzando en las distintas líneas que nos habíamos planteado, ¿no es verdad? Pero también que puedan cooperar o ser parte más activa sin necesariamente ser Estados miembros. Luego lo conversamos también en Puerto Varas, pero se generó una situación muy particular que yo quiero mencionar acá. Como todos ustedes saben, había un grupo importante de países que habíamos negociado el TPP, pero el actual gobierno de Estados Unidos decidió que no iba a continuar por la línea del TPP. Y nosotros en la PEC en Lima pensamos que una buena idea era que la Alianza del Pacífico invitara a los países que habían sido miembros del TPP, que habían estado de acuerdo, más China y Corea del Sur. Y pensando en cómo nos integramos mejor a todo el Asia-Pacífico. Y entonces de ahí se consolidó la idea del Estado asociado. ¿Qué significa Estado asociado? Es un Estado que firma un acuerdo comercial con nosotros como bloque, con los 4 países, de acuerdo, por supuesto, a que vaya en la dirección de fortalecer la inversión, fortalecer el comercio y permitir cumplir. Es la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Chile es uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Este esfuerzo de integración que está teniendo bastante éxito. Si se hablaba de los tigres del Asia, una época con la Alianza del Pacífico se habla de los pumas de América del Sur. Están reunidos los presidentes junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en Colombia. Comenzó Michelle Bachelet felicitando al presidente Juan Manuel Santos porque ha habido un avance en el proceso de paz con las FARC, con la dejación de armas. Hay varios puntos. Bueno, por supuesto está nuestro presidente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, también, que ha llevado a Colombia, a Cali, a esta reunión. Veamos las imágenes del presidente llegando. Hay varios temas. Uno de ellos es, por ejemplo, un convenio sobre doble tributación. Ahí está el presidente Kuczynski llegando a Colombia, y uno de los puntos que está debatiéndose es el tema de la doble tributación para lograr que los fondos de pensiones puedan invertir en los diferentes países de la Alianza del Pacífico. Así es, y es una forma efectivamente de dinamizar la inversión. Infraestructura, sobre todo, ¿no? Exactamente. Sobre todo en un contexto en que la situación económica actual requiere, digamos, de profundizar aún más la alianza, porque no es el mejor momento para ninguno de los 4 países que forman parte de la alianza, ¿no? Entonces están buscándose mecanismos para poder incentivar
las inversiones y por lo tanto la economía, ¿no? También se está hablando de la posibilidad de hacer Muy buenas tardes, roaming cero. un Escuchemos placer a ver algo. estar en esta cálida tierra y con mucha expectativa para esta cumbre de la Alianza del Pacífico, en la cual esperamos admitir 4 nuevos miembros observadores oficiales. América Latina se integra, progresamos y es un placer estar aquí en esta patria que tanto queremos. Muchas gracias. Es que entonces a su llegada a Colombia, la reunión es en Cali. El tema del roaming también, vos, el ministro Eduardo Ferreiros, también el canciller, también Ricardo Luna llegando con él. Es el tema del roaming, que ya no hay necesidad también de cargos por roaming en la Unión Europea, ¿no? Es algo que también se quiere hacer acá en la Alianza del Pacífico. Exactamente, es algo que también se quiere hacer, ¿no? Con la misma en la Alianza del Pacífico. Bueno, por lo demás la comunidad andina ha anunciado algo parecido. Todo eso forma parte de la integración. Recordemos también que la Alianza del Pacífico, con el tema las visas que ya no se exigen, el turismo se ha incrementado bastante entre los diferentes países, igualmente el comercio, y todo eso forma parte pues de un paquete de integración que es interesante, como se dijo también, como lo dijo la presidenta Bachelet, ¿no? Ha generado mucho interés en una serie de países. Muy rápidamente varios países se inscribieron como observadores, sí, y hay varios que están en fila esperando para ser miembros plenos, entre los cuales Costa Rica, uno de ellos, ¿no? Están hablando de la inclusión de estados asociados, lo que dijo sí, que es una nueva categoría, el presidente, ¿no? Que serían Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Incluso se habla también de un pasaporte de la Alianza del Pacífico, lo que sería muy importante sobre todo para nosotros y facilitaría mucho el movimiento de personas y además nos liberaría de la necesidad de visa para países como por ejemplo Canadá, ¿no? México también es integrante, ahí lo vemos al presidente Peña Nieto participando, y lo que tienen en común es que son economías abiertas, ¿no? A diferencia del otro esfuerzo de integración que no avanza tanto como ha sido Mercosur. Claro, así es. Digamos que es considerado el esfuerzo de integración más exitoso en América Latina entre todos los varios que hay, ¿no? Porque hay tanto en América Central como en América del Sur. Entonces, efectivamente, es un proyecto que los países de Mercosur, por lo demás, están mirando con mucho interés, ¿no? Macri ha dicho que quiere que una mayor asociación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, porque ahora el Mercosur, con presidentes que son más abiertos al libre comercio, están empujando para una mayor integración, ¿no? Bueno, mientras esto sucede en Colombia y se resaltan los avances de este nuevo modelo de integración que resulta siendo exitoso y atrayendo a otros países, como es la Alianza del Pacífico, veamos cuál es la situación en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia citó para el 4 de julio a la fiscal general Luis Ortega Díaz tras ordenar el congelamiento de sus cuentas, así como disponer la prohibición de su salida del país. El Tribunal Supremo de Justicia debe decidir si somete a juicio a Ortega, luego de admitir los recursos presentados por el diputado chavista Pedro Carreño al considerar que la titular del Ministerio Público cometió irregularidades en el ejercicio de su función. De otro lado, el Pleno del Tribunal convocó a las misiones diplomáticas en el país para condenar el ataque aéreo del último martes, como vemos en esas imágenes, al que calificó de atentado terrorista. Por supuesto, el recorrido que hicimos por las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia es para que verificara el mundo, sus representantes que se encuentran al día de hoy, lo que sucedió el día martes 27 del presente año, donde unas personas o un grupo de personas muy pequeños, como siempre lo he dicho, minúsculos, han cometido o han llegado a cometer un acto tan atroz como es el terrorismo. Es sin importar quiénes nos encontrábamos acá, si eran magistrados, si era personal obrero, si era personal administrativo, si eran niños. Y este es el tuit de Luis Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela. Acabo de solicitar ante la Asamblea Nacional la ratificación de la designación del vicefiscal general Rafael González Arias. Esto es lo que acaba de decir entonces la fiscal general de Venezuela. Ahora, para entender esta situación, o si es que se puede entender lo que está pasando en Venezuela,
por lo menos en términos jurídicos, políticos. Estamos de vía Skype desde Caracas con Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Doctora Sosa, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, al contrario. ¿Cómo entiende usted esta situación que se ha presentado con la fiscal? Una voz crítica que ha presentado recursos jurídicos y la manera como le están respondiendo desde el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la fiscal general que preside el Ministerio Público, quien tiene el monopolio de la acción penal en nuestro país, constitucional y legalmente, mostró hace más o menos mes y medio las razones por las cuales sostuvo que en Venezuela se había producido la ruptura del hilo constitucional cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia usurpó las funciones de la Asamblea Nacional a través de 2 sentencias precisadas en ese momento. Resulta que hace un par de días la Sala Constitucional, ahora contra la fiscal, dicta 2 sentencias donde le transfiere las competencias en una oportunidad, en uno de esos casos, al defensor del pueblo en materia de investigación penal, cosa que es completamente contraria a la Constitución y a las funciones del Ministerio Público, y por otra parte sentencia la nulidad de la designación que había hecho la fiscal del vicefiscal del Ministerio Público, por cuanto como la Asamblea Nacional estaba en desacato a su criterio, no tenía la autorización o no tenía valor la autorización de la Asamblea Nacional. Eso es lo que explica que ella en el día de hoy, como ustedes muy bien lo están relatando, haya presentado ante la Asamblea la ratificación de la designación como consecuencia del desconocimiento que ella hizo de las sentencias a las que he aludido anteriormente. Yo creo que es muy importante entender que por parte del Ministerio Público, ella también está exhortando a la Asamblea Nacional a que entienda que ese criterio del desacato utilizado por la Sala Constitucional no se aplica a las instituciones sino a las personas, y que proceda a realizar las funciones propias de la Asamblea Nacional en el sentido de, como ella lo está haciendo, que todo aquello que es contrario a la Constitución, esas sentencias son nulas de nulidad absoluta, como lo establece el propio texto de la Constitución del 99. O sea, Ahora, hay un... Sí. Perdón. ¿Usted cree que la fiscal entonces está yendo más allá de lo que la misma Asamblea Legislativa ha hecho hasta ahora? Yo creo que la fiscal no esperó año y medio para desconocer el comportamiento de la Sala Constitucional, sino que lo hizo de una manera inmediata cuando le usurpan sus funciones. Y en consecuencia ella, sustentándose en el artículo 333 de la Constitución, dice: yo como autoridad del Ministerio Público no puedo permitir que un tribunal, por muy supremo que sea, se sienta que no está sometido a la Constitución y en consecuencia me quite las competencias constitucionales que yo tengo. Entonces, en Venezuela se está viviendo realmente una fractura muy grave de la Constitución, y observamos que, claro, ante una fiscal del Ministerio Público que además está convocada para presentarse para descargar la admisión del antejuicio de mérito contra ella, la propia Sala Constitucional la castiga después que ella da su rueda de prensa diciéndole: le congelo las cuentas, claro, todas las cuentas y todos los bienes, y no permito que usted salga del país, haciéndola, presentándola como si ella tiene alguna relación de corrupción o algún acto de corrupción, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con las denuncias que el diputado Carreño hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que en realidad fue originariamente por insanía mental de la fiscal. Sí. Ahora, eso en el plano jurídico, y en el plano político es una voz muy fuerte, una voz muy importante, pero no tiene el poder ni ella ni la Asamblea Legislativa para cambiar las cosas.
Bueno, esto depende si lo vemos ahora políticamente, porque yo creo que el gobierno, el régimen no sabe cuál es realmente el respaldo que pueda tener la fiscal general ante su actitud. Ella en el día de ayer, yo creo que es muy importante resaltar, hizo varias veces referencia al presidente Hugo Chávez y el comportamiento que él tenía y su manera de activar la misma Fuerza Armada Nacional. En consecuencia, ella está en un proceso de defensa de la Constitución, asociado, por supuesto, a la presidencia de Hugo Chávez, y eso, obviamente, para el gobierno, para el régimen, que no conoce cuál es la fuerza que ella puede tener detrás de ella, presenta realmente, ante una fortaleza en las razones jurídicas que ella está planteando, un escenario para el 4 de julio de gran trascendencia nacional, en el sentido de que si ella se presenta ante el tribunal, ante los 32 magistrados, a defenderse de unos supuestos que verdaderamente no tienen mucho asidero, creo que va a colocar también al Tribunal Supremo en una situación muy embarazosa y de mayor deslegitimación del que tiene hasta este momento. Claro, y está usando la tribuna que aún tiene, porque aún no pueden destituirla del cargo, porque para entonces se necesitaría una asamblea, esperarán a esta llamada asamblea constituyente para hacerlo. En principio usted tiene razón, pero recordemos también que si la sala plena asume nuevamente el criterio de que la Asamblea Nacional está en desacato, asumiría el pleno del tribunal la decisión de su destitución o de su remoción. De manera que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta, y vamos a ver si el tribunal se atreve a pasar nuevamente por sobre la Constitución, tomando decisiones de esta naturaleza. Doctora Sosa, Cecilia Sosa, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Gracias a ustedes. Gracias. Era la doctora Cecilia Sosa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Volvemos a Cali. Está hablando del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos. Kuczynski, presidente Santos. Presidente Kuczynski hablaba de los problemas de crecimiento y el reto de crecimiento de la región. Y usted lo ha vivido en Colombia muy claramente con todo lo que ha sido el tema de, digamos, de realmente movilizar mucho la inversión en la infraestructura. Y uno de los grandes problemas, incluso para inversionistas que están dispuestos a invertir, es que muchas veces no aparecen proyectos. ¿Qué puede hacer la alianza para trabajar y conseguir ofertar proyectos de mucho mayor escala que permitan traer mucho más inversión extranjera? Y sin duda un ejemplo de eso es el de infraestructura. Los ministros de Hacienda nos han pedido a la CAF y a nosotros que trabajemos en una idea de crear un fondo de infraestructura, pero ¿qué cosas se imagina que uno podría hacer? El presidente Pedro Pablo Kuczynski va a presentar la intervención grabada del presidente para escuchar su participación en esta reunión de la Alianza del Pacífico. Cerca de 40 estudiantes universitarios fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana tras una manifestación opositora realizada en el centro Caracas que se dirigía hacia el Consejo Nacional Electoral. El diputado de la Mesa de Unidad Democrática, Freddy Guevara, constató la situación de los intervenidos y denunció que fueron agredidos con bombas lacrimógenas. De otro lado, el Ministerio Público abrió investigación por la muerte de 3 jóvenes durante el denominado trancazo en la ciudad de Maracaibo, con los que suman 80 muertos en las protestas convocadas desde hace 3 meses. Bueno, son las protestas que continúan. No sé si tenemos uno de los videos que han sido colgados en las redes sobre los jóvenes organizados para salir a las calles y protestar. ¿Lo tenemos ahí? Veamos. Y cuando podamos volvemos a Cali. Año 2015, como sea, ganar como sea. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. No entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Porque si no, nos vamos para la calle. Y en las calles nosotros somos
candela con burrundanga. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. Los francotiradores apuntan a cabezas. El sonido que producen una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Se empeñan en intentar joder a quien si decide escoñetarlo, lo va a escoñetar de una vez. Un video que está circulando en las redes sobre la resistencia de los jóvenes ante el régimen de Nicolás Maduro, y lo que también se informaba es que están transmitiendo un documental que está en Netflix y que están un poco siguiendo esa línea de lo que fue la protesta del Maidan en Ucrania. Exactamente, ¿no? Y acá lo importante es el rol de los jóvenes, ¿no? Hay que considerar que estos jóvenes no han vivido, solamente han vivido dentro, digamos, lo que es el régimen chavista, no han conocido otro gobierno, ¿no? Y se ve que son, digamos, parte importante de la movilización. Eso ha sido destacado por varios medios a nivel mundial, como los jóvenes, estos jóvenes son, digamos, como decía, ¿no? Una fuerza que ha tomado cada vez más mayor protagonismo, ¿no? Y además lo estamos viendo también por los muertos, que muchos de ellos son chicos sumamente jóvenes, ¿no? Y que no necesariamente vienen de los barrios de derecha, como dice Nicolás Maduro. Exactamente, ¿no? Desmintiendo la propaganda oficial, ¿no? Y hay una declaración de Maduro que retoman aquí, que fue cuando perdió las elecciones legislativas, que dijo: yo iba a construir casas, pero ya no lo voy a hacer porque ustedes no votaron por mí. Exactamente. Volvemos después de una pausa. Irak declara el fin del califato del Estado Islámico. Además, Angela Merkel le da un adelanto a Trump de lo que será el G20. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha causado polémica y rechazo al lanzar 2 tweets insultando a 2 periodistas de la cadena MSNBC, Mika Brzezinski y Joe Scarborough. En el mensaje, el republicano señala: escuché en la emisión de poca audiencia, Morning Joe, hablar mal de mí, no la vean nunca más. Entonces, ¿cómo se explica que la loca Mika, con su bajo IQ, o sea, por poca inteligencia, y el psicópata Joe vengan a Mar-a-Lago, su casa en Miami, la casa de Trump, 3 noches cerca de fin de año, e insistieran en verme? Ella sangraba un montón porque se había hecho cirugía plástica. Yo dije no. El vicepresidente de comunicaciones del grupo NBC escribió en respuesta: nunca imaginé un día en el que pensaría: no es digno para mí responder
al presidente de los Estados Unidos, mientras que el senador republicano por Nebraska, Ben Sasse, dijo: por favor, pare, esto no es normal, está por debajo de la dignidad de su cargo. Todo se generó cuando los presentadores criticaron al mandatario de supuesto desconocimiento de la propuesta de salud que se debate en el Senado. La Casa Blanca se pronunció esta tarde sobre el tema. Creo que él ha sido demasiado claro que cuando es atacado va a responder. El pueblo americano ha elegido a alguien que es luchador, que es duro, que es inteligente como Donald Trump, y no creo que alguien se sorprenda que él luche al fuego con fuego. Fuego con fuego, pero que va sobre todo dirigido a la mujer, más que al hombre. Al presentador solo le dedica un adjetivo y ahí a todos los demás. Pero eso también puede poner en riesgo uno de los proyectos que más le interesan a Donald Trump, que es la reforma de salud, porque incluso senadores republicanos, una senadora republicana clave ha dicho que está totalmente en desacuerdo con lo que está pasando, ¿no? La loca Mika, que es muy poco inteligente, ¿no? Así es. El psicópata a Joe le dice psicópata, ¿no? Y a ella le dice además que está loca y aparte que estaba sangrando porque se había hecho una cirugía plástica. Así es. Bueno, eso es el machismo ya bastante conocido de Donald Trump. Y con respecto a lo que decías de la reforma de salud, bueno, ya de todas maneras está un poco estancada, ¿no? Porque no han podido llegar a un consenso los senadores republicanos, y parece pues que con este tipo de actitudes digamos, Donald Trump, pues menos posibilidades va a tener efectivamente, ¿no? De que salga su reforma. Esta noche comenzó a aplicarse de forma parcial la orden del presidente Donald Trump para prohibir el ingreso de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. El veto se aplicará a extranjeros que no tengan relación genuina con una persona o una entidad en Estados Unidos. La prohibición de viajes para 6 países de Oriente Medio esta noche a las 8 horas del este de los Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema fallara esta semana por unanimidad a favor de la administración Trump y restableciera parcialmente el decreto. Quienes estarán prohibidos de visitar los Estados Unidos serán ciudadanos de 6 estados de mayoría musulmana, entre ellos Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen. Pero la prohibición no será total, ya que ciertas personas sí podrán ingresar si es que demuestran una relación de buena fe que ha sido especificada por el Departamento de Estado. En ese sentido, los ciudadanos de estos países podrán entrar si tienen padres o cónyuges en los Estados Unidos, hijos, incluidos hijos adultos, hermanastros o medios hermanos, yernos y nueras. Pero si tienen vínculo solo con sobrinos, cuñados, abuelos, prometidos, nietos, tíos o miembros de una familia extendida, no podrán entrar en el país. Activistas proinmigrantes ofrecieron una conferencia de prensa en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, expresando su consternación por esta definición de familia establecida por el gobierno. La creación de la terminología de relación de buena fe realmente solo ha extendido más a través del tablero para proporcionar incertidumbre a las personas que son las más vulnerables en todo el mundo. Y ahora todo el mundo observa a los Estados Unidos y lo que dicen sobre la idea de que este era el país de la oportunidad y justicia para todos, pero no parece ser así. A partir de hoy el veto quedará implementado por 90 días y también congela el programa de refugiados durante 120 días. En octubre, la Corte Suprema estudiará su constitucionalidad. Bueno, este es parte del veto migratorio que está entrando en efecto, ¿no? Había sido primero rechazado, después fue cambiado, cuestionado y ahora llegado a la Corte Suprema donde tiene mayoría Donald Trump. Sí, pero lo que llama la atención es que ha sido, digamos, la decisión es por unanimidad, lo cual es bastante curioso, ¿no? Bueno, en todo caso, efectivamente hay se restablece en parte, es una medida, digamos, provisional mientras se ve el tema en el fondo, y que, bueno, se incluye a estas personas que se han mencionado de parientes y además, por ejemplo, a las personas que ya tienen un contrato de trabajo, ¿no? Estas personas sí van a poder entrar, también personas que ya han sido invitadas, por ejemplo, para dictar conferencias, ¿no? Pero, en cambio, personas que, por ejemplo, porque, claro, se tiene que referir a una relación con una entidad, pero no califica el hecho de tener, por ejemplo, una habitación reservada en un hotel, porque entonces un hotel, o sea, eso no significa una relación de buena fe, cosas por el estilo. Como nos pasa a nosotros con las visas estadounidenses, no basta tener una reserva. Claro. Bueno, igualito efectivamente con la reserva incluso o sea,
pero sí en el caso de que digamos que tenga ya un empleo o se los ha contratado o invitado a dar una conferencia, en ese caso sí pueden entrar, ¿no? Pero los abuelos no No, es que lo que pasa es que efectivamente, ¿no? La decisión de la Corte Suprema es claro, cuando dice de buena fe puede ser cualquier cosa, finalmente es el gobierno el que determina, y así ha sido, ¿no? Y así ha sido el gobierno el que ha determinado. Donald Trump y Vladimir Putin por fin se reunirán personalmente la próxima semana durante la cumbre del G20 que se realizará en la ciudad alemana de Hamburgo. La Casa Blanca anunció que con ese encuentro esperan desarrollar una relación más constructiva, aunque no han querido comentar los temas que abordarán o qué dirá exactamente el presidente estadounidense al presidente ruso. Por su parte, el asesor de Trump, Herbert Raymond McMaster, aseguró como el presidente ha dejado claro, le gustaría que Estados Unidos y los líderes de todo Occidente desarrollen una relación más constructiva con Rusia, pero también dejó claro que haremos lo necesario para enfrentar el comportamiento desestabilizador de Rusia. Los líderes europeos encabezados por Angela Merkel se reunieron en Berlín para preparar la cumbre del G20, que se avisora como una de las más complicadas de los últimos años. Más temprano, la canciller alemana criticó a Donald Trump por sus políticas de proteccionismo y por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Calentando motores para la esperada cumbre del G20 en Hamburgo, la canciller alemana Angela Merkel apuntó su artillería contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien también participará en dicho certamen que se llevará a cabo el 7 y 8 de julio. Desde el estrado de la Bundestag, la sede del Parlamento alemán, Merkel alertó sobre las consecuencias negativas que tendrían las políticas proteccionistas que promueve su homólogo norteamericano para el comercio internacional. Estoy convencida de que el proteccionismo no puede ser la solución. Perjudica a todos los involucrados y es por eso que necesitamos mercados abiertos. Mi objetivo es que la cumbre del G20 envíe una señal clara a favor de los mercados abiertos y contra las barreras al sistema comercial. De igual forma, Merkel destacó que la Unión Europea respalda plenamente el Acuerdo de París contra el cambio climático y recordó que este es irreversible en respuesta a la salida de Estados Unidos del compromiso suscrito por 175 países. No podemos ni esperamos a actuar hasta que la ciencia haya convencido a todos los últimos escépticos. En una palabra, el Acuerdo de París sobre el cambio climático es irreversible y no puede ser renegociado. En consonancia con el discurso de la lideresa alemana, el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo que el aislacionismo estadounidense no es útil para la comunidad internacional y dijo estar confiado en que Washington volverá a la razón. Para esta edición del G20, los líderes europeos que integran este foro expresaron su disposición en trabajar para profundizar el libre comercio, así como la lucha contra el cambio climático y el combate al terrorismo. Asimismo, se espera que la Unión Europea celebre un acuerdo de libre comercio con Japón la próxima semana. Vamos a Cali, habla el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Traer al turismo de China. Y en mi viaje a China el año pasado ya empecé a sondear eso. Claro que las distancias son inmensas, ¿no? Físicamente ningún avión puede volar de Beijing a Santiago sin hacer escala en algún lado. Entonces, ¿qué les parece un tour así, no? Puerto Vallarta o Ciudad de México, de ahí Cartagena, o de ahí Machu Picchu, o de ahí el sur de Chile o San Pedro de Atacama, pero tiene que ser un turismo bien organizado y el gran turismo en el mundo hoy son vacaciones cortas y los chinos trabajan todo el día, entonces no sé si van a querer tomar vacaciones largas. Pero ya hemos empezado a hablar con
con aerolíneas chinas que tienen no 100 aviones, 750 aviones, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pensemos que España recibe al año más de 60 millones de turistas. Francia, lo mismo, ¿no? México debe estar como en 35, bueno, bastante, ¿no? Pero nosotros 3,5, igual que Islandia, ¿no? El Perú recibe el mismo número de turistas que Islandia y Chile debe estar como en 6. O sea, nosotros somos el último y tú 5. O sea, yo estoy perdiendo aquí, ¿no? Pero yo creo que mucho se puede hacer juntando 2 destinos, cosas por el estilo y obviamente promoviendo la quinta libertad aérea, ¿no? En el Perú hemos abierto el tráfico aéreo, llegó el otro día ahí Ryanair, que en el Perú se llama Viva Air, y al día siguiente las tarifas de todas las otras aerolíneas bajaron sustancialmente, ¿no? Entonces la apertura realmente es fundamental y el turismo es algo que nos puede traer muchas divisas, mucho trabajo, tecnología y elevar el nivel de vida y de cultura. O sea que no hay pierde, ¿no? Muchas gracias, presidente. Yo creo que nos queda poco tiempo lo que me dicen acá, pero ¿por qué no hablamos muy rápidamente acerca de, claramente no hay proceso de integración, digamos, más exitoso de lo que ha logrado verse en la alianza en los últimos 6 años. Latinoamérica está lleno de instituciones preocupadas alrededor de la integración comercial. Y quisiera de pronto empezar con usted y hacer la misma pregunta a todos los presidentes. Presidenta Bachelet, usted habló mucho de cómo converger la alianza con otras regiones de América Latina, a ver si algún día logramos acelerar realmente esa integración latinoamericana. ¿Cómo cree que y qué lecciones ve de lo que ha pasado en la alianza para el resto de los países de la región? Bueno, yo creo que es clave la integración mayor y también comercial de la región, porque si uno mira otras experiencias, en Europa el 69% del comercio es intrarregional, en Estados Unidos, digamos, en Asia es como el 50 y tanto, en Norteamérica es el 50% y en Sudamérica y Centroamérica es el 26%. Es decir, nosotros primero tenemos que hacer mucho más al interior de la región. ¿Cómo eso es factible? Yo creo que primero que hay que generar las condiciones políticas para que eso sea posible. Y nosotros hemos trabajado ya en eso aquí en la Alianza del Pacífico, porque hemos generado un concepto que yo creo que ha sido clave, que es la convergencia en la diversidad. Es decir, nosotros mismos, entre nosotros podemos tener una enorme convergencia, pero también podemos a lo mejor tener pequeñas diferencias, y lo que hemos focalizado en lo que nos une, en aquellas generado agendas comunes compartidas, y nos ha ido tan bien, ¿no? Yo soy una gran fan de la Alianza, habiendo dicho en más de una ocasión que cuando llegué al gobierno miraba, no con preocupación, sino para conocer un poquito más qué era la Alianza del Pacífico. Y yo soy una convencida que es una gran experiencia y la promuevo en todos lados. Y por lo tanto yo diría que nosotros dijimos convergencia en la diversidad, iniciemos un trabajo con el Mercosur. Y después de 1 año y medio, hace unos meses atrás, en Buenos Aires se logró firmar una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta muy interesante, porque habla de temas como la facilitación del comercio, la facilitación de los servicios, la cooperación aduanera, ¿no? Cómo terminar con barreras arancelarias, no arancelarias, promoción comercial, pyme, también la facilitación de cadenas regionales de valor, en fin, algo que yo diría hace 2 años atrás parecía impensable, hoy día es una realidad. Y eso ya muestra que es posible en la región ir generando espacios en este sentido. Pero requiere primero, como decía, habilitación de condiciones políticas. Una pausa y regresamos con más.
El número 3 del Vaticano niega las acusaciones de ser pederasta. Además, Irán asegura que el líder del Estado Islámico está muerto. El gobierno de Irak proclamó el fin del falso califato del Estado Islámico luego que las fuerzas gubernamentales retomaron los restos de la histórica mezquita de Mosul destruida por los terroristas. Estas imágenes quedarán como parte de la historia negra de Mosul. 3 años de terror y sangre bajo las órdenes del líder terrorista Abu Bakr al-Baghdadi, quien declaró su califato un 29 de junio de 2014 en la mezquita Al-Nuri. Hoy el templo musulmán luce así, destruido por los propios terroristas que han saboreado la derrota y han estallado lo que en algún momento fue el punto de partida de la aparente consolidación de su red terrorista. La mezquita es muy importante porque en primer lugar es una mezquita histórica y tiene un valor especial para la gente de Mosul, y segundo porque es en esta mezquita que el terrorista Abu Bakr al-Baghdadi declaró el Estado falso. Nuestras fuerzas han tomado la mezquita y eso trae gran felicidad a las fuerzas de seguridad y al servicio contraterrorista en particular. Después de que los militares anunciaran la recuperación de la mezquita Al-Nuri, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi declaró el fin del falso califato en un mensaje en su cuenta de Twitter. Continuaremos luchando contra Daesh hasta que todos sean asesinados o llevados a la justicia. Estamos viendo el final del falso estado de Daesh. La liberación de Mosul demuestra eso. No vamos a ceder. Nuestras valientes fuerzas traerán la victoria. Mientras continúan los combates, cientos de personas que residían en la ciudad vieja de Mosul llegaron hasta el centro de procesamiento de las fuerzas iraquíes para dirigirse a los campos de refugiados. Nuestro vecindario fue liberado hace más de 3 meses. Somos de Mosul, Al-Jadida. Nosotros huimos incluso antes de la liberación de nuestro vecindario y Daesh nos perseguía casa por casa. El terror aplicado por las huestes de al-Baghdadi en Irak y Siria provocó un éxodo masivo de personas, generando una de las mayores crisis de refugiados en los últimos años. Sin embargo, todo podría terminar muy pronto. Este jueves, representantes del ayatolá iraní Ali Khamenei aseguraron que Abu Bakr al-Baghdadi está definitivamente muerto, información que aún verificaba Rusia. De confirmarse en su totalidad, el Estado Islámico se habrá quedado sin califato y sin califa. Vamos a una pausa, regresamos con las últimas presentaciones de los presidentes de la Alianza del Pacífico en Cali, Colombia. Volvemos en directo a la señal que llega desde Cali. Encuentro a los presidentes de la Alianza del Pacífico. Habla Enrique Peña Nieto, presidente de México. En los que estamos formando parte. Y creo que el andamiaje ahí está. A 6 años de la creación de esta alianza, creo que hay resultados muy alentadores que muestran el potencial que tiene esta alianza. Y bueno, pues aquí estamos los presidentes, que hoy nos toca estar en esta responsabilidad. La alianza creo que tiene mucho que dar en beneficio de nuestras sociedades y en beneficio también de ir conformando cada día un mercado mayor de oportunidad para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Presidente Kuczynski, última palabra. No, la isla lejana a la cual me refería, la adoro. Yo era el economista en el Banco Mundial que se ocupaba de Nueva Zelanda hace más de 50 años atrás. Hice el último préstamo que hizo el Banco Mundial a Nueva Zelanda en el año 1963. Lo que estos 4 países nos enseñan es que en sus distintas formas, los 4 han creado prosperidad y trabajo, ¿no? En sus distintas formas, unos más en materias primas, otros en industrias, otros en logística, en todo tipo de actividades. Y se han manejado en el mundo de una manera
muy parecida a la que nosotros aspiramos. Entonces yo creo que es sumamente positivo de que hayan aceptado juntarse a este grupo. Yo creo que va a ser muy positivo para nosotros. Y yo creo que puede ser también un faro para América Latina, donde se habla tanto de que es malo exportar materias primas, de que es malo tener demasiados capitales extranjeros. Se hablan muchas sonceras, ¿no? Y ahí estamos viendo la cosa inteligente, cómo funcionó, y con sociedades muy egalitarias. Son todos países que tienen una distribución del ingreso muy positiva, o sea que yo diría que es súper bueno. Pues muchas gracias a la presidenta Bachelet, al presidente Santos, al presidente Peña Nieto, al presidente Kuczynski. La verdad que uno no puede salir sino realmente optimista cuando oye a los presidentes y cuando oye de boca de ellos la enorme convergencia que hay sobre estos temas en un mundo en que hay tanta cambio de opiniones. Yo creo que todos tenemos que celebrar el hecho de que tenemos frente a nosotros jefes de Estado que realmente tienen puesta esa mirada en el futuro, y que no tengo duda que economías como las nuestras necesariamente van a necesitar cada día más tener un tamaño de su comercio exterior cada vez más grande, porque allí está parte de la respuesta a la pregunta que hacía el presidente Kuczynski de cómo crecer más. De tal manera que démosle un gran aplauso y muchas gracias. Muy bien, de esta forma agradecemos a los jefes de Estado por su participación y damos por clausurado el cuarto encuentro empresarial. Termina el cuarto encuentro empresarial de los presidentes de la Alianza del Pacífico y finalizaba el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, pero antes habló nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, resaltó el tipo de economía que tienen los países, los primeros países que van a usar la categoría de asociados en este esfuerzo de integración, que serían Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Así es, ese es, como se decía al comienzo, ¿no? Que fue algo que se fue pensando desde el encuentro que hubo en Paracas, ¿no? Viendo el interés que ha despertado esta asociación, ¿no? Este sábado se cumplen 20 años de la devolución de Hong Kong a China por el Reino Unido. Las celebraciones estarán encabezadas por el presidente Xi Jinping, aunque su presencia también genera protestas. El 20º aniversario del retorno de Hong Kong a China continental fue la oportunidad propicia para la visita del presidente Xi Jinping a la región administrativa especial, en medio del aumento de las manifestaciones pro democracia. Tras descender del avión, Xi Jinping ofreció una breve rueda de prensa y destacó los logros de la antigua colonia británica y aseguró que la política "un país, dos sistemas" seguirá vigente. Queremos ayudar a la región a planificar su futuro y nos uniremos a la gente de todos los sectores de la vida en Hong Kong para revisar el extraordinario viaje de 20 años de la región administrativa especial. La política "un país, dos sistemas" continuará suavemente y continuamente hacia el futuro. Sin embargo, el optimismo del líder chino contrasta con el pesimismo que acapara a la población hongkonesa. Según un estudio de la Universidad de Hong Kong, el 49.1% de los consultados expresó su confianza a la política "un país, dos sistemas", 18 puntos menos respecto a un sondeo realizado en 2007. Mientras se desarrollaban las actividades del líder chino, un grupo de manifestantes pro democracia rechazó la presencia de Xi Jinping y calificó de farsa a la política "un país, dos sistemas". Necesitamos que este líder chino sepa que la política de "un país, dos sistemas" ha sido una farsa, un fraude y una trampa en el desarrollo de Hong Kong, especialmente en el desarrollo político. Estamos muy resentidos por no tener una verdadera democracia. Asimismo, cerca de 200 activistas realizaron una vigilia por la salud del líder pro democracia Liu Xiaobo, quien fue liberado por las autoridades luego que fuera detectado de cáncer al hígado.
El también Premio Nobel de la Paz estuvo preso durante 11 años tras ser acusado de incitar a la subversión. El cardenal George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, ha sido acusado con cargos de ser pederasta en Australia. Deberá comparecer ante un tribunal en Melbourne el próximo 18 de julio. El prelado rechazó las acusaciones de abuso sexual y solicitó una excedencia al Papa Francisco para defenderse ante la justicia. El cardenal Pell, imputado por abusos sexuales a menores, se defiende. El número 3 de la Santa Sede y responsable de finanzas niega las acusaciones de pederastia cuando era sacerdote a finales de los 70 y después cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001. Ha dicho que está deseando viajar a su país, Australia, para limpiar su reputación. Tendrá que comparecer el próximo 18 de julio. En todo momento he sido completamente contundente y claro en mi total rechazo a estas acusaciones. Las informaciones sobre estos cargos refuerzan mi determinación y los procedimientos judiciales me ofrecen ahora una oportunidad para limpiar mi nombre. La Santa Sede ha expresado su máximo respeto hacia la justicia australiana y ha cooperado anteriormente con las autoridades de este país. El Papa Francisco, que ha presidido la fiesta de San Pedro y San Pablo en la Plaza Vaticana, ha concedido una excedencia a Pell para acudir al juicio. No son 3 dispositivos separados, sino uno solo, y lo llamamos iPhone. Así presentaba Steve Jobs el primer gran teléfono inteligente que revolucionó para siempre el mercado. No tenía botones, más que uno al centro, y puedes navegar en internet, tener música, bueno, todo lo que ya sabemos los que lo usamos. Desde aquel 29 de junio del 2007, Apple ha vendido más de 1.000 millones de iPhones y a partir de entonces las marcas fueron obligadas a innovar para competir ante este fenómeno. A partir de 2008, Apple nuevamente revolucionó al añadir a su iPhone la App Store con una tienda de aplicaciones que generó un modelo de negocio y permitió a millones de desarrolladores de todo el mundo realizar aplicaciones móviles con Apple. A menos de un año de su lanzamiento, App Store logró 25.000 millones de descargas de apps. Hoy es uno de los teléfonos más populares. La cadena de noticias CNN eligió al Perú Maravilla del Mes en su edición web en la página en inglés. Esta cadena publicó una lista de videos en la sección de viajes que recorre diversos parajes del Cusco, como la fortaleza de Sacsayhuamán, Choquequirao, Machu Picchu y Puno. También se luce a través de increíbles imágenes del lago Titicaca. Acompañan nuestro país en los siguientes puestos destinos como Islandia, los Alpes franceses, las Islas Galápagos y la República de Vanuatu. PROMPerú resaltó que esta noticia permite seguir posicionando la imagen del Perú en el extranjero. Hasta aquí el programa, gracias por acompañarnos, hasta mañana. Gracias Francisco, hasta mañana.